Gramática, unidad 2, semana 4. Los demostrativos. Las intenciones de aprendizaje para esta lección son los siguientes. Podrás identificar las palabras demostrativas. Sabrás identificar entre los adjetivos o pronombres demostrativos y podrás implementarlas en tu escritura y en tu habla. ¿Qué hacen las palabras demostrativas? En la misma palabra demostrativa nos enseña algo, pero el significado académico es: los demostrativos son palabras que sirven para señalar la posición espacial o temporal de un sustantivo. Acuérdate, un sustantivo es una persona, cosa, lugar, idea o animal. Los demostrativos pueden ser adjetivos o pronombres. Por ejemplo, este, ese, estos, estas, esos, aquellos, aquellas, aquí, ahí y allá. Adjetivos demostrativos. Primero tenemos que acordarnos qué es un adjetivo. Un adjetivo describe algo. Entonces describe el sustantivo y aquí en este específico nos va a decir, nos está describiendo la distancia de las cosas. Por eso, el significado de adjetivos demostrativos es lo siguiente. Los adjetivos demostrativos describen la distancia temporal o espacial de los sustantivos, diciéndonos qué tan lejos o qué tan cerca está algo. Si estamos hablando de que está cerca de nosotros, usaríamos palabras como este, esta, estos o estas. Pero si está en distancia intermedida, que está un poco más lejos, diríamos aquel, aquella, aquellos. Obviamente tiene que ver con cuántos sustantivos estás hablando. Por eso es muy importante identificar si estamos hablando de un singular o plural para saber cuál es el adjetivo que va apropiadamente con ese sustantivo. Pronombres demostrativos. Tenemos que repasar qué es un pronombre. El pronombre sustituye a uno o más sustantivos. Por ejemplo, en vez de decir Joe, Jane, diría ellos, ¿verdad? Entonces mi pronombre sería ellos. En vez de decir Steve, diría él. En vez de decir Jane, diría ella. Esos son pronombres. Ahora, cuando estamos viendo si son demostrativos, ¿qué es lo que hacen? Los pronombres demostrativos señalan personas, animales o cosas e indican la posición a distancia que los separa de quien habla. Entonces, estamos viendo qué tan cercas o lejos están. Pero también tenemos que tomar en conciencia si el sustantivo es plural o singular. Si es singular y está cerca, entonces diríamos este o esta. Si es singular y está lejos, diríamos ese, esa, aquel, aquella. Ahora, si el sustantivo, los pronombres son plurales, diríamos las palabras si están cercas, estos, estas, cercas. Esos, esas, aquellos, aquellas y está más lejos. Ahora vamos a ver cómo puedes identificar la diferencia entre los dos. Una de las cosas que tienes que acordarte es que el adjetivo describe al sustantivo. Al contrario, el pronombre nos dice dónde está en la posición. Ahora que has llegado al fin de la lección, para revisar si has superado las intenciones del aprendizaje, podrías hacer las siguientes cosas. Pregúntate, ¿puedes identificar una palabra demostrativa? ¿Puedes identificar si la palabra es un adjetivo demostrativo o si la palabra es un pronombre demostrativo? Si puedes hacer estas cosas, entonces has superado la lección y las intenciones de aprendizaje, que básicamente nos deja saber que aprendiste lo que tenías que aprender en esta lección.